A última hora me piden que presente, no necesita presentación por otra parte, a Santiago Amón en esta charla que nos va a dar hoy aquí en este salón, que estamos rodeados por los cuadros de Enrique Gabriel Navarro, que para muchos de los que estamos aquí, que somos amigos, hemos sido amigos de Enrique, y ha supuesto algo importante en nuestra manera de ser, en nuestro carácter y en general en nuestra vida. En Cartagena había un estudio hace muchos años, el estudio del maestro Vicente Ros, de donde salieron muchos pintores y donde muchos hombres aprendimos en aquel estudio, aprendimos humanidad, allí era el único sitio donde en los años 50, o uno de los pocos sitios donde allí se podía hablar de literatura, de política y de tantas cosas. Pilares fundamentales, uno de los pilares fundamentales del estudio del maestro Vicente Ros era Enrique Gabriel Navarro. Y también, una vez, un joven que se encontraba haciendo las milicias universitarias apareció en la peña del estudio, que antes lo habíamos contactado de una manera extraña en el Bastia, quiero recordar, que era Santiago Amón, un hombre que después, a través de sus páginas del país, de sus comentarios en televisión, en el ABC, en tantas y tantas cosas, es uno de nuestros primeros expertos en arte. Santiago Amón, que ha seguido siempre vinculado a Cartagena, ahora mismo nos está haciendo el ayuntamiento un estudio del patrimonio histórico-artístico de Cartagena, ha tenido una estrecha relación, ha sido uno más en el estudio de Vicente Ros, en ese estudio donde, repito, Enrique Navarro ha sido algo realmente importante. Que sea aquí, hoy en Alicante, y en este local, en este magnífico local de la Caja de Ahorros, es algo que también tiene un especial significado porque ellos han estado también vinculados a la Caja de Ahorros, y yo, como cartagenero y como contertulio del estudio y como amigo de Enrique, quiero darle las gracias a la Caja por haber montado esta exposición que creemos nosotros que se lo merecía Enrique Navarro. Creo que poco más puedo deciros que con Santiago, hablando de Enrique Navarro, se encuentra realmente esta noche en Alicante una página de la más moderna historia de la cultura de Cartagena. Dado que Enrique Escudero, alcalde de Cartagena, ha empezado con gratitudes, yo voy a seguir con ellas. Conozco muy bien el origen de esta exposición y cómo, de hecho, en sus orígenes hay un nombre que no puedo omitir, porque conozco, repito, la historia desde dentro. Y este hombre es José Manuel Fernández Melero, el director de la Caja de Ahorros en Cartagena. O sea, los desvelos por amor al arte. No en vano él también se dedica a esto de los pinceles o hace compatible la contabilidad con las gamas frías y las calientes. José Manuel Fernández Melero entendió desde el primer momento la trascendencia de la pintura de Enrique Gabriel Navarro. Cartagenismo al margen, dado que él es andaluz. Y esta exposición, que no fraguó en su tiempo debido, merced a la excesiva rectitud, que yo aplaudo, de la Caja de Ahorros de Alicante, en su sede central de Alicante, dado que esta sala había alzado los altos vuelos a las grandes figuras representativas de la vanguardia, y creo que con buen tino, aunque Quique hubiera entrado en ella, pero el provincianismo impidió que en aquel momento ocurriera. Gracias hoy al director general Francisco Oliver Narbona, que ha comprendido admirablemente la idea planteada por José Manuel Fernández Melero, aparte de haber comprendido el fenómeno de la cultura en su sentido más amplio, y dado que de elogio va la cosa, diré que pocas instituciones en toda España, si hay algunas, igualan a la actividad cultural desarrollada por el aula de Alicante. Lo ha comprendido, aunque sea a título póstumo. Ha hecho justicia a un hombre que merecía, no por paisanaje,
ni por proximidad, sino por la altura o vuelo de su arte, figurar donde expusieron los mejores. Lo que decía Enrique Escudero, alcalde de Cartagena, es todo verdad, incluso solo aproximación. No se puede hablar de Enrique Gabriel Navarro, ni de ningún artista de aquel tiempo, nacido y criado en Cartagena, con la omisión de Vicente Ros. Vicente Ros era comúnmente llamado, por el experto y por el profano, el maestro, porque maestro era. Y la pregunta clave sería, ¿quiénes son grandes maestros? Los grandes maestros son aquellos que iluminan el ámbito de la creación, con relajo de una concepción del hombre y de la vida, y cierran o dificultan por el grado de perfección de su magisterio la senda de su prosecución empírica, de su práctica. La obra del gran maestro, en la misma medida en que abre el horizonte de la creación, impide la prosecución de lo por él anunciado. Gran maestro es aquel que no tiene discípulos. Parecerá paradójico, pero ¿qué discípulos tuvo Velázquez? Ninguno. ¿Qué discípulos tuvo Goya? Ninguno. ¿Qué discípulos tuvo el Greco? Ninguno. ¿Qué discípulos tiene Picasso? Ninguno. Pero tanto el Greco como Goya, como Velázquez, como Picasso han orientado una nueva luz de la creación y no tienen discípulos personales, pero han abierto la posibilidad de crear a quienes algo tenían que crear. El poeta Federico García Lorca tiene un verso que podía ser lapidario en torno a la función del maestro. Los maestros enseñan a los niños una luz maravillosa que viene del monte. Obsérvese que en la versión de García Lorca no se les enseña matemáticas, ni geografía, ni historia. Se les enseña una luz maravillosa que viene del monte. Se les enseña a ver. Y esta fue la misión que cumplió Vicente Ros, el maestro en Cartagena. Ninguno de sus discípulos, empezando, sin duda alguna, por el más granado de todos ellos, Quique Navarro, tiene que ver en absoluto para nada con la pintura inimitable o con el arte inimitable, calidad al margen, por supuesto, de Vicente Ros, del maestro. Vicente Ros abrió ese horizonte de la creación, la luz maravillosa que viene del monte, y cerró la senda de la prosecución empírica, de una lección orientativa y de libertad. Y de ahí nacieron no solo pintores, sino contertulios, como decía Enrique, dado que llegar a hacer la milicia en Cartagena era absolutamente impensable que a los 2 días de llegar yendo a un café uno se iba a encontrar en un ateneo y al día siguiente en un estudio donde la libertad de expresión, que hoy es constitucional, allí era incluso cosa de poca monta, porque había mucho que expresar. La cantidad de personajes, unos con fama y otros sin ella, que han discurrido por ese estudio, cartageneros incluidos. Aquí está, por ejemplo, Eugenio Martínez Pastor, su hermano Manuel Martínez Pastor, con quienes yo me vinculé nada más llegar a Cartagena, Enrique Escudero, y tantos otros que ahora no están presentes, y a la cabeza de ellos, ¿por qué no decirlo?, el inolvidable poeta Meseguer. Aquel mundo del estudio, contando con pintores como Pepe Barceló, como Ramón Alonso Lucio y como Enrique Navarro, aquel mundo es absolutamente irrepetible. Se puede decir que en Cartagena falta algo, y ese algo no era algo constitucional, posiblemente funcionaba por no serlo. Enrique Navarro es un discípulo del maestro Ros, un aprendiz de pintura del maestro Ros, porque el maestro Ros, repito, como tal, y honrando su título, no tuvo discípulos. Es frecuente hoy pensar que el grado de improvisación a que ha llegado al arte es tal que cualquier persona, lo digo sin escrúpulo, en el momento actual, cualquier persona con un mínimo de sensibilidad, digamos con una sensibilidad media,
y una información al día que está capacitado para hacer un arte análogo al que hacen todos los demás. El arte contemporáneo, a través de síntesis cada vez más simples y más fáciles de proseguir por su propia simplicidad, ha dado lugar a que hayan desaparecido los oficios y cualquiera, siguiendo a tenor literal esa síntesis, pueda pintar igual que el vecino. Y aquí está logrado que cuando alguien pinte igual que el vecino es que no está obedeciendo a su experiencia, sino que está copiando la experiencia del vecino. Enrique Gabriel Navarro en Cartagena aprende los oficios y los aprende tan colmadamente que aquí estamos viendo su mundo creativo, que no es más que una parcela, por supuesto la más excelsa de su actividad. Pero por hombre de oficios, Enrique Gabriel Navarro sabía hacer desde el más perfecto retrato hasta el cartel con más reclamo, como hoy se dice, hasta el mosaico, hasta todas las técnicas que los oficios y nada más que los oficios, dado que de técnica se trata, pueden enseñar. Frente a la caterva de émulos, de experiencias ajenas y de plagiarios, sépase que frente a quien a su vez afirman que el arte ha muerto, y si ha muerto es por la redundancia repetitiva de un mismo cuestionario formulado por maestros ejemplares que llevaron el arte a síntesis definitivas, y las síntesis no son más que orientaciones, pues entendieron como modelos a copiar. Un cuadro de Piet Mondrian, por ejemplo, que duda cabe que es un ventanal abierto al universo. Ahora, un cuadro de Piet Mondrian no se imita, es una tontería. Se envía a la imprenta y sale igual que el de Piet Mondrian. Este es un ejemplo claro. Todos los reduccionismos, todo lo que hoy llamamos el minimalismo y el conceptualismo, dentro del mundo pictórico, vienen a revelar cómo la falta de los oficios y la atención a esas síntesis magistrales ha dado lugar a un sinnúmero de copistas y de inicuos plagiarios. El arte no ha muerto y perdurará, y aquí voy a sustanciar mi charla, siempre que el artista parta de su experiencia y siempre que la obra esté bien hecha. El partir de la experiencia propia significa que lo que se va a producir, no olvidemos que experiencia es prueba de lo no probado. Yo tengo una experiencia cuando me acerco a una realidad que no conocía. Cuando la gente dice yo tengo muchas experiencias, no les crean. Apenas si se tienen 2 o 3 en la vida. Basta comúnmente con una. Pero experiencia es acercarse al pavoroso umbral de lo desconocido, por atractivo que parezca. Pues bien, el que se nutre de su experiencia, necesariamente, si en verdad se nutre, ha de reflejar lo experimentado como algo nuevo. Aquellos, por el contrario, cuyas obras no recuerdan a la experiencia del prójimo, quieren decir que no se nutren ni de su experiencia ni de la del prójimo, sino de los resultados de la experiencia del vecino. Enrique Gabriel Navarro hasta tal punto se nutre de su experiencia que afirmo sin ningún escrúpulo que los cuadros de Enrique Gabriel Navarro solo se parecen a los cuadros de Enrique Gabriel Navarro. Y el segundo dato, que viene a vincular decisivamente ese dilema que tanto preocupó, afortunadamente ya no tanto, a los sociólogos, entre la ética y la estética. Que la obra esté bien hecha, porque una obra bien hecha es ya una buena acción, y la ética del creador no es más que esta, que su obra esté bien hecha porque éticamente ya es una buena acción. Y puedo garantizar que así como la experiencia rige toda la obra de Enrique Gabriel Navarro, hasta el extremo, por si hay alguna duda de que sus cuadros solo nos recuerden a sus cuadros, hay un buen hacer en todos sus cuadros, nada fiado a la improvisación. El gran poeta francés, autor dramático,
y pensador singular Antonin Artaud, decía: no representación y no improvisación. Hay que hacer algo que no sea representar a la naturaleza, pero al mismo tiempo nada se puede improvisar. Tiene que ser una forma de llegar a algo que está debajo de la naturaleza. Porque para Artaud hay una frase decisiva que yo cito en el prólogo del catálogo de la exposición, por reveladora, que dice textualmente: los que creen que el arte es representación de la vida parecen ignorar que la vida es representación de un principio subyacente al que el arte tiene la virtud de aproximarnos. No se trata pues de representar la vida, porque la vida ya es representación. Se trata de tocar en ese sustrato que da lugar a la representación de la propia vida. Enrique Gabriel Navarro es de esos pintores que tocan ese sustrato, ese lugar raro, temible, porque es el lugar de la experiencia, el lugar de lo desconocido. Dicho en verso de San Juan de la Cruz, es el entreme donde no supe. Y ese lugar da lugar, a su vez, a lo nuevo, pero repito que su senda produce temores. Para llegar desde un punto de vista empírico a la pintura de Enrique Gabriel Navarro, a juicio mío, y para su bien, solo cabe recurrir a la exclusión. Yo no puedo decir lo que es, pero sí sé lo que no es. Al ver estos cuadros, donde la apariencia natural se mezcla con el mundo de la invención, se puede incurrir en una alusión al surrealismo, o a lo que después se llamó pintura metafísica, o a lo que después se llamó realismo mágico, y degeneró lamentablemente en eso que llaman el hiperrealismo. Y digo que lo llaman mal por una razón, valga este paréntesis, que viene más o menos a cuento. Hiperrealismo en este país, sui generis, como sabemos, se ha entendido el hiper o el sobre-realismo como minuciosidad, hacer un arte más detallista, tamaño y sensatez que la realidad misma. Procedimientos en el cual escoger una filmina, proyectarla y calcarla. Pero el hiperrealismo no tiene que ver nada con eso. En Norteamérica se llamó hiperrealismo, dando a la palabra hiper su sentido cuantitativo. Que los cuadros fueran muy grandes, por una razón. El norteamericano nace, vive, se reproduce y muere en el coche. Y todo lo que ve, lo ve a través de la perspectiva del coche. De suerte que lo que no sea grande, desde el hiperrealismo hasta el pop art, pasa inadvertido para los ojos del norteamericano. De aquí que los pintores pop, primero, hicieran inmensos murales para ser vistos. Y los hiperrealistas quisieran reflejar la ciudad, la noción cotidiana a través de cuadros hiper, esto es, muy grandes, no minuciosamente pintados a través, como digo, de una film. Pues bien, los surrealistas, al margen de la profundidad de pensamiento que hay en el surrealismo, me estoy refiriendo a los surrealistas plásticos, idearon un juego que se basaba en la simultaneidad tanto espacial como temporal de los aspectos, y esta simultaneidad que fuera contradictoria. Colocar un lugar, un objeto en el lugar no acostumbrado produce sorpresa, de duda cabe. O bien, colocar una anécdota temporal con un escenario que no le corresponde produce igualmente sorpresa. Ahora bien, esta sorpresa se puede pintar académicamente, que es lo que hicieron los surrealistas de escuela, y a la cabeza de ellos don Salvador Dalí. Por ejemplo, un hipopótamo en una playa de postín es un fenómeno eminentemente surrealista, pero se puede pintar académicamente. Y esto es lo que hicieron los surrealistas. El juego se desvanecía con solo colocar a cada uno de los objetos en el lugar que le corresponde, y el cuadro que aparecía era profundamente académico. En la pintura de Enrique Gabriel Navarro jamás hay de situación de los objetos. Lo que corresponde a los mares y lo que corresponde a los jardines no admiten ni siquiera interferencias. Lo del mar es lo del mar y las flores son las del jardín. Ahora bien,
En Enrique Gabriel Navarro, la extrañeza que producen los cuadros al no concordar porque no concuerdan con las apariencias vienen de otro lado, pero no del lado surrealista. El realismo mágico, a su vez, se basó en un principio en una concreción detallada de los elementos y en una magnificación, generalmente trayendo ruinas del pasado que siempre magnifican. Y ocurría que efectivamente también producían sorpresa. Hay un texto de Borges que para mí resulta revelador, aunque lo refiere a otra cuestión. Dice este texto: como al despertar del sueño, las cosas pueden producir asombro. Son en el sueño casi iguales que en la realidad, pero una magnificación las altera. Efectivamente, los cuadros de los pintores realistas mágicos eran casi como la realidad, pero adornados por esa magnificación que es típica del sueño. En la pintura de Enrique Gabriel Navarro se produce todo lo contrario. No es el mundo onírico magnificado el que nos impresiona al volver del sueño, sino sería más bien como recordado en el sueño, sino sería más bien como al volver del sueño encontrarnos de pronto en la realidad con las cosas, desde otra angulación, pero en la realidad. Por último, relacionarlo con la pintura metafísica, aunque tuvo grandes maestros, posiblemente los mejores pintores surrealistas no fueron los de la escuela, sino los de la escuela italiana que se llamó metafísica, como Giorgio de Chirico, Morandi o Carrara. Estos pintores van igualmente a una angulación de la realidad donde la alteración sea por ausencia más que por presencia. No hay que olvidar que todos ellos están muy influidos por Nietzsche, y el mundo del presagio de que algo va a ocurrir exige un grado de soledad. Solo puede ocurrir algo, como dice Heidegger, cuando todo ha quedado desierto. Ahí se puede producir algo. Cuando todo está lleno ya se ha producido. Y los pintores metafísicos efectivamente evacuaron las plazas, las moradas, para dar una sensación de presagio de que algo iba a ocurrir. La pintura de Enrique Gabriel Navarro algo hay de esto. Si observan sus cuadros, en ellos prima la soledad. El acontecimiento anecdótico brilla por su ausencia. Hay otro tipo de acontecimiento que luego probaré a explicar. Pero hay una diferencia, que no hay una realidad más o menos cotidiana e histórica que se deja desierta, como ocurre en los cuadros de Giorgio de Chirico, puede ser una iglesia o una estación, sino que aquí las cosas son las propias cosas pintadas, sin referencias concretas a otras del realismo dejadas en soledad. Y por último, haré una última referencia donde creo que puede estar el quid de la cuestión de Enrique Gabriel Navarro, y es la pintura realista, en el sentido del acercamiento a la naturaleza que probaron los impresionistas, geniales maestros por un lado, y algunos de los primeros expresionistas por otro. En los cuadros de estos pintores, incluso, lo digo también en el catálogo por si a alguien le interesa, en la premonición que supone la pintura inglesa, el pintor Turner, en estos cuadros, el choque, el golpe de contemplación, nos los hace como difusos, no se ven las cosas, y lo sucesivo, lo paulatino del contemplar las van revelando. Una neblina parece fundirlas en perfecta abstracción y la costumbre paulatina del ojo las va desnudando de esa nube y vemos, si no las cosas, sí sus apariencias. En los cuadros de Enrique Navarro ocurre exactamente lo contrario. La contemplación inmediata parece llevarnos a cosas muy definidas, objetos muy definidos, y la observación paulatina los hace desvanecerse hasta tornarlos, si no abstractos, sí misteriosos y evanescentes. El proceso a la inversa del probado por los impresionistas o por su abanderado, el inglés Turner. ¿Qué es entonces la pintura de Enrique Navarro? Habría que ir desde el punto de vista del pensamiento a un planteamiento harto profundo que yo trataré de sintetizar.
El filósofo Martin Heidegger, ya citado, nos dice cómo en la realidad, lo que llamamos la realidad, hay dos caras. Una patente, que son las apariencias, y otra oculta. Y ocurre que la cara oculta, la que no vemos, por la cortina de las apariencias, es la cara realmente fenoménica, es el fenómeno o la manifestación. Las cosas se manifiestan no por su apariencia, sino por su envés. Y él trae a cuento una interpretación muy particular del mito de la caverna, que creo que vendrá al caso. Como saben, el mito platónico de la caverna, en líneas generales, es este. El hombre está en una gran caverna, está encadenado, esposada a sus manos, un dogal sujeta su cuello, de suerte que no puede volver la cabeza. Al fondo se proyectan unas sombras que van discurriendo. Es claro, tiene lógica y conoce, o por lo menos presiente, el principio de causalidad. Si unas sombras se proyectan y se mueven, hay dos cosas detrás como mínimo, unas realidades que pasan y una luz que las alumbra. El hombre, habituado a la oscuridad de esta cueva, solo anhela una cosa, obviamente, que le liberen de sus grilletes y ataduras y pueda mirar y ver cuáles eran aquellas cosas y aquella luz que las proyectaba. Un día, efectivamente, es liberado y contempla las verdaderas realidades que él llama las ideas, de las que nosotros solamente vemos su sombra o apariencia, dicho en lenguaje heideggeriano, el envés de esas cosas que es su propia realidad. Pues bien, Martin Heidegger da otra interpretación muy dispar a esta que parece tan explícita en el propio Platón. La primera parte es exactamente igual, el hombre está encadenado, ve unas sombras, supone, deduce que hay unas realidades y una luz que las proyecta. Hasta aquí exactamente igual, pero la segunda parte cambia dramáticamente. Un día este hombre se ve libera y ávido de ver la luz de la verdad, sale enloquecido hacia la boca de esa cueva y chocan sus ojos contra el sol y queda ciego. Lo que iluminaba la caverna era la luz meridiana del día, y todos sabemos que quien haya estado en la oscuridad, si contempla directamente el sol, queda ciego. La versión heideggeriana quiere decir que las cosas, por su inminencia, por su proximidad cotidiana, nos pasan inadvertidas. El ser es el fenómeno que alberga todos los demás fenómenos, al fin y al cabo todo es ser, y el ser está en todo, precisamente por su cerco opresor, por su inminencia, nos pasa inadvertido. Y si el hombre quiere afrontarlo cara a cara, es tan fuerte su fulgor que lo deja ciego. Solución. Heidegger, como saben, no da soluciones, habla de un telón donde al otro lado no hay respuestas. Pero el gran escritor Kafka da esta solución. El hombre reconoce su morada en el crepúsculo, cuya interpretación es simplemente esta. Ni la proximidad de las cosas, ni la osadía, como han pretendido todos los metafísicos, de afrontar ni más ni menos eso del problema del ser. Distanciar un tanto las cosas, como diría Brecht, de suerte que su cerco opresor no nos agobie y las sepamos distinguir, pero no acercarnos osadamente a ese foco de la luz que se llama la verdad, dejar las cosas en un distanciamiento o en una penumbra. Esta distancia no es una distancia de perspectiva renacentista, sino que es una distancia mental. Y esa penumbra, esa luz crepuscular, nada tiene que ver con la luz crepuscular lograda por el claroscuro. Es igualmente una luz crepuscular mentalmente elegida. Y en la pintura de Enrique Gabriel Navarro, que de primer golpe nos ofrece algo así como la faz inmediata de las cosas,
por distanciarla mentalmente y por colocarla desde este ángulo mental de una penumbra, paulatinamente nos aproxima a lo que hay debajo, al substrato o hipótesis que nos hace ir haciendo evanescente la antítesis del mito platónico, aquella apariencia que en un principio nos parece tan inmediata. En esta exposición hay dos tipos de cuadros: jardines y mares. Yo así he titulado el catálogo porque resumen jardines de un lado y mares por otro, las dos últimas etapas de un pintor que vino a morirse cuando se hallaba, como tantas veces ocurre, con la llave del enigma. Cuando salgan, les ruego presten atención a aquellas obras del extremo donde el mundo de la apariencia tan inmediata se va coagulando, se va convirtiendo en una aproximación a otro lugar. Y justamente cuando estaba en este lugar, tal vez ese lugar es vedado, le vino, como sabemos, la muerte. Ahora bien, no vamos a decir lo que pudo ser Enrique Gabriel Navarro, pero sí lo que fue. Y estas dos etapas definen perfectamente todo su quehacer. Jardines y mares, esto es, paisaje. No olvidemos que el paisaje es un género que aparece en la historia del arte tardíamente por razones teológicas. El paisaje es la naturaleza y el dogma prohibió que el hombre se acercara a la naturaleza. No olvidemos que si no era un demonio, estaba en el mundo y la carne de por medio. Y así, el paisajismo es un fenómeno que no aparece, sino hasta pasado el siglo XVI y sus finales. De suerte que en el siglo XVI, de haber un paisajista en sentido estricto, solamente hay uno, que es Patinir. Y Patinir, que crea un paisajismo alucinante, era tan integrado o esencialmente paisajista que no sabía hacer figura, cosa rara en aquella época de humanismo. Y cómo presentar ante los teólogos un paisaje sin figuras. Y como saben, su pariente Quintín Metsis, sobre los paisajes de Patinir, dibujaba figuras porque era herejía pintar un paisaje. Todos sabemos que el mayor escándalo que ha conocido la historia del arte fue que el pintor Giorgione hiciera desnudos, lo cual no estaba del todo bien visto, pese a que en tiempos de Julio II hubiera libertad en el Vaticano y que el propio pontífice tomara el desayuno con Piero Aretino, lo cual demuestra, entre otras cosas, que los cultos, ideología al margen, suelen hablar con los cultos. Pero Giorgione hizo la gran osadía, pintar desnudos en el paisaje. Esta osadía, llegado al mundo liberal puritano, no menos que el otro, robesperiano, saben que se centuplicó cuando el pintor Manet hizo ya la herejía de las herejías. Los hombres vestidos y las mujeres desnudas en el paisaje. Y lo herético era que ellos estuvieran vestidos. Era plantear, si no el demonio, el mundo y la carne frente a unos mirones. Pues bien, el paisaje, que es la creación liberadora del mundo occidental, se convertirá en género, que los románticos, como saben, elevarán a categoría posiblemente insuperable. Y los impresionistas lo querrán enfocar científicamente como aproximación a la realidad. Enrique Gabriel Navarro es un paisajista. Pero para Enrique Gabriel Navarro, el paisaje no es el reflejo o la traducción, ni típica ni naturalista, con comillas, del mundo que nos circunda. En el prólogo lo digo, para Enrique cada paisaje es la traducción de un estado de ánimo. De suerte que en ello viene a coincidir con la definición que del paisaje dio a Miel, puesto que para Miel un paisaje no es más que un estado de ánimo. Si hay un poeta que haya sabido traducir el paisaje
como estado de ánimo, este poeta ha sido Antonio Machado. Con una endopatía, o sea, lo circundante no es más que un reflejo circunstancial de lo que ocurre desde nosotros, entre otra razón, porque nosotros también creamos el paisaje. Por el mero acto de abrir los ojos, surge el paisaje. Y surge un estado de ánimo en ese paisaje. Cuando dice Antonio Machado, bajo los ojos del puente corría el agua sombría, yo pensaba, el alma mía, ese correr del agua es algo más que un mero fenómeno físico. Es lo que dijo Manrique en otro tiempo, que va a nadar a la mar, que es el morir. Es la sensación del estado de ánimo que llamamos la temporalidad o duración. Todos los paisajes de jardines de Enrique Gabriel Navarro son estados de ánimo. Estados de ánimo que él los va reflejando, modificando la contextura habitual de las flores, de los paseos, aquel soberbio paisaje que hay al fondo, que no parece sino soñado por quien hizo el año pasado en Marimba. Un lugar de tan conocido, de tan repetido, absolutamente asombroso. Las flores en los jardines de Enrique Gabriel Navarro se caracterizan por ese aroma, esa apariencia de familiaridad que, analizado, pues se ve que las flores no son como flores, tienen un embés en el que late el misterio. Y por último, los mares. Enrique Gabriel Navarro había dado, y como había dado, pues lo que hizo es lo que tenía que hacer, no lo que podía haber hecho. Es la clave del enigma. Todos los paisajes marítimos de Enrique Gabriel Navarro, toda su pintura en general, pero estos de una forma muy concreta vienen demarcados por dos zonas sistemáticas. Todos vienen divididos, algunos de ellos geométricamente, con toda intención, en dos zonas. Una la vamos a llamar por ahora la de abajo y otra la de arriba. La de abajo es la de las aguas oscuras y la de arriba es la de la congelación, de la coagulación en la superficie. Las aguas oscuras significan el mundo de la continuidad, que así son los mares. Ahora bien, esta continuidad es típica del mundo de abajo, del substrato, de la substancia, y sustancias de subestar, lo que está debajo. Es pura cantidad, es materia prima, o es maternidad. Yo me puedo dar una serie de juegos de palabras, conocedor de las etimologías, no al azar, y se observa que bien, por raíz etimológica, bien, por equivalencia de sonido, mar y madre vienen a significar, por ejemplo, en el verso de Juan Ramón Jiménez, lo mismo, te digo al llegar madre que tú eres como el mar. Sustancia o sustrato es lo que está debajo y es continuo. Esto que está debajo es continuo, se hace discontinuo por la cualidad, y la cualidad se caracteriza por la medida, y obsérvese que medida en sánscrito se dice matra, la misma raíz, y en griego se dice metro. Pues bien, la medida hace que el mundo continuo que está debajo, y en los mares es ejemplificante, se coagule y se convierta en forma, en manifestación. Todos los cuadros marítimos de Enrique Gabriel Navarro llevan la idea de que la cantidad se va a coagular, se va a convertir como en aquel círculo blanco, como esta raza amarilla, como aquel círculo que aparecerá en los dos que tienen a la derecha, como esa sustancia, se va coagulando en una forma, se va convirtiendo en forma de representación. Y en los últimos cuadros que tienen allí, no queda ya más que la oposición entre lo cuantitativo del continuum, de lo continuo, y lo cualitativo del cuamo, como a través de la medida asaltada, la forma igual, y nuevamente, si no la etimología vale, la equivalencia de sonido, que la sal se convierte en forma desde lo oscuro de los mares. Se dirá que esto, más que hablar de pintura, es hablar de alquimia o simplemente de pensamiento.
Hablar de gamas en Enrique Gabriel Navarro es muy fácil, porque era muy buen pintor y conoce el mundo de la veladura, el mundo del claroscuro como muy pocos. Ver cómo Enrique Gabriel Navarro pasó de un mundo académico, de los oficios, del aprendizaje, a un mundo cubista que dominaba como pocos, que no le interesó porque ya estaba hecho. Y de ese mundo cubista, su ánimo, lo conozco muy bien, era llegar paso a paso a un mundo de la absoluta abstracción, pero que viniera de su experiencia, no de la emulación, como dije al principio, de la síntesis que ya habían hecho otros maestros. Para Enrique Gabriel Navarro la obsesión era llegar a esa coagulación definitiva en que ya no queda ni rastro de la apariencia, de la sombra apariencial, de la cara externa e irreal, según lo dicho por Heidegger, de la realidad misma. Y sus últimos cuadros lo han logrado. No hace falta decir por ese mundo donde hubiera llegado. Y llegó, siguiendo el dictado de un paisaje tan cercano a sus ojos como el Mar Menor, donde el mar, de tan denso, a veces parece sólido en lugar de físico, del fenómeno coagulativo, de que la cantidad se convierte en un coágulo cualitativo de forma, a veces se ve en el propio Mar Menor, pero es engañoso. Hay que traducirlo a la pintura siguiendo el dictamen y el camino de la propia naturaleza, yendo a la cara posterior de esa realidad, según la versión segunda heideggeriana del mito de la caverna, y lograr que el continuum se quiebre en un momento dado a través de la medida, o si se quiere, que la materia, a través del matra o metro, se convierta en zona, en cuadro. Los últimos cuadros de Enrique Gabriel Navarro son cualitativamente coágulos surgidos del fondo de las aguas oscuras. ¿Por qué el mar? Si hay algo que ejemplifica a los ojos del hombre el misterio histórico, es el mar. Sabemos que del mar vino la vida. Y sabemos que todo el pensamiento griego y toda la aventura de aquellos argonautas que hablaban en clave, y de ahí viene la palabra argot, viene de Argos, y de ahí viene incluso el enigma del gótico, que para los iniciados viene de la palabra argótico, es decir, un lenguaje, un clave convertido en cosa. Y hay un poema de Sófocles que para mí me parece premonitor para todos aquellos que emprenden de verdad la única aventura, que es la aventura de la experiencia. Dije al principio que quien dice haber tenido muchas experiencias es que realmente no tuvo ninguna. Comúnmente, solo los creadores tienen una experiencia que vale por todos, y esa experiencia es límite. Si alguien contempla con alguna atención las Meninas de Velázquez, observará cómo el pintor no está traduciendo ningún acontecimiento anecdótico, como ocurre en los cuadros de Gabriel Navarro. Está transcribiendo el acontecimiento de su propia experiencia. Todo el mundo, el cuadro de Velázquez le ha suscitado, antes que la admiración, el enojo. Yo recuerdo, siendo muy joven, haber ido a Madrid por vez primera con el ánimo infantil, por supuesto, de decir, no será tan grande y será tan interesante como cuento en ese cuadro, ya será menos. Y efectivamente uno ve el cuadro a uno le solivianta. Y ese cuadro, lo digo sinceramente, llegué a odiarlo, no menos que el capitán Ahab odiaba a Moby Dick. Por diferentes razones. Ahab siguió la verdadera experiencia, en la que en general se pierde. Yo no he seguido ninguno. Pero el cuadro era odioso. Yo me he pasado, lo digo sin escrúpulo, porque lo tengo escrito. No es cosa de ahora. Un año entero, yendo a ver ese cuadro, a ver dónde estaba su enigma. Le recomiendo la hora buena, 4:30 de la tarde. Si Velázquez es la hora más o menos que ha coagulado. Porque después de Velázquez, la verdad,
Se pinta porque hay algo que hacer, pero de hecho no hacía falta pintar. Cierto que después de la que vino un tal Goya, ante el cual también se decía lo mismo, vino un tal Picasso o vino un tal Gabriel Navarro. Pero el fenómeno esencial de la pintura, la abstracción, ya la había inventado Velázquez, aunque haya figuras de por medio. Yo vi en la clave de ese cuadro, no a través de los eruditos, ni a través de los másters, vi en la clave del cuadro a través de los vedeles del museo y a través de los guías de turistas. El guía de turista llegaba con su expedición de suecos, nórdicos o búlgaros, de estos muy pocos, por cierto, en aquella época ninguno. Imaginen un búlgaro en Madrid en el año 52. El guía llegaba con su tropa y empezaba de esta suerte la descripción del cuadro. Tienen ustedes la familia de Felipe IV, comúnmente conocida como las Meninas. A la derecha está el Nicolaso Pertusato, Buffon. A su derecha, Mari o María Bárbara, que había diferencias en esto del nombre. Buffon. Delante de ellos, en un primer plano, un perro. Según unos Polenco, según otros Alano. Luego me he enterado que no es ni Polenco ni Alano. A la derecha del perro está doña María de Velasco, Menina. En el centro, la infanta Margarita, que agregaban por mor de lo repetitivo, infanta. A su derecha está doña Isabel de Sarmiento, doña María de Sarmiento, Menina ofreciendo un búcaro de agua al infante. En un plano medio se halla el pintor Velázquez en actitud de pintar. Detrás, reflejadas en un espejo, la faz de los monarcas, Felipe IV y la reina. A la derecha, en una puerta, según unos en actitud de entrar, según otros de salir, el aposentador José Nieto. Y en un plano medio, doña Marcela Ulloa y un guardadamas cuyo nombre se ignora. A mí esto de guardadamas, el anonimato de su nombre llegó a producirme verdadera tristeza. Y a base de oír esta referencia y esta referencia y esta referencia, fíjate, entre que habían llegado otros muchos leyendo los libros, al enigma de ese cuadro. Es el primer cuadro de la historia en que no ocurre